Estimados oyentes, presten mucha atención porque lo que ocurrió ayer en el Congreso no tiene precedentes recientes. El tesorero de la administración de Donald Trump, Scott Bessent, compareció bajo juramento y, ante la presión, terminó revelando la arquitectura financiera de lo que está sucediendo. Lo vimos perder la compostura. Aquel hombre que suele mostrarse inmutable comenzó a titubear y sudar frío ante los cuestionamientos, terminando por admitir lo impensable. Los detalles operativos de cómo se están gestionando, o mejor dicho, expoliando, los recursos soberanos de Venezuela desde territorio estadounidense. No se trató de una filtración anónima ni de una conversación privada. Fue una declaración pública frente a las cámaras y resulta alarmante el cinismo con el que se maneja la situación. Es curioso cómo la gran prensa televisiva guarda silencio sobre esto, a pesar de que el funcionario se desplomó cuando fue confrontado con sus propias contradicciones oficiales, quedando expuesto y sin argumentos sólidos que lo respaldaran. La situación fue penosa. Bessent tuvo que desdecirse de documentos que llevaban su propia firma. Es sencillo mantener una narrativa en cadenas amigas como Fox News, donde las preguntas son cómodas, pero sostener esas falsedades bajo juramento frente a congresistas que tienen los documentos en mano y leen sus declaraciones previas es un escenario muy distinto. Desde el inicio de la sesión se percibía que algo no encajaba. El secretario llegó con un semblante adusto, aferrándose a un guión escrito, probablemente redactado por sus asesores, intentando proyectar un control que no tenía. Bastaron un par de intervenciones bien fundamentadas para que su defensa se viniera abajo. Y lo más grave es que, en su caída, implicó directamente a Donald Trump en un escándalo mayúsculo de abuso de poder y corrupción, sugiriendo el desvío de recursos que presuntamente benefician al entorno familiar del presidente. Fue confrontado con una carta suya de 2024 dirigida a inversores, donde afirmaba categóricamente que los aranceles generan inflación. Sin embargo, ahora, en pleno 2026, lo niega rotundamente ante el Congreso. Alegó falta de memoria o malas interpretaciones, pero no hubo tal malentendido. Le leyeron sus propias palabras textualmente. Al verse acorralado, su tono cambió a uno de murmullo y confusión, admitiendo posibles errores, pero su lenguaje corporal ya anunciaba el desastre. Aquí en el espacio de María del Carmen analizaremos cómo se exhibió el gran fraude que involucra a la familia presidencial y el saqueo de recursos globales. Durante la audiencia se trajo a colación la memoria histórica. Se le interrogó sobre si conocía el escándalo de los Keating Five. Para quienes tenemos memoria política, recordamos bien a aquellos 5 senadores acusados de presionar a los reguladores bancarios para favorecer a Charles Keating Jr. y su entidad financiera en California. Aquella investigación de 14 meses reveló cómo los legisladores recibieron millonarias contribuciones y viajes de lujo, resultando en pérdidas masivas para los contribuyentes y cambios regulatorios bajo la presidencia de Bush padre. La analogía planteada por los congresistas fue clara. Cuando existe conflicto de interés e influencia indebida sobre los reguladores, se pierde la independencia de supervisión. Y hoy la historia parece rimar. Se expuso que una firma de inversión vinculada al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos adquirió casi la mitad de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de los Trump, justo mientras el presidente negociaba asuntos de Estado con dicha nación. Incluso Eric Trump, hijo del mandatario, admitió opacidad al no querer revelar quiénes eran los inversores. Esto no es solo falta de transparencia. Los seguidores de Trump que adquirieron esos tokens, creyendo en un negocio seguro, desconocían que la familia tenía el control exclusivo de venta. Hoy, con el valor desplomado en más de un 50%, esos ciudadanos claman ayuda en los foros financieros. Ya no hablamos solo de un negocio turbio de criptoactivos, sino de un problema de seguridad nacional. Inversores extranjeros inyectando capital en empresas de la familia presidencial mientras se decide la política exterior.
El momento más tenso se vivió cuando se le exigió a Besant que se comprometiera a pausar las revisiones de licencias bancarias vinculadas a esta empresa hasta aclarar los conflictos de interés. El secretario, incapaz de dar una respuesta afirmativa o negativa, intentó evadir la responsabilidad sugiriendo consultar a entidades independientes. Su negativa a responder con un simple sí o no provocó la indignación de los legisladores, quienes lo acusaron de actuar como un encubridor de una organización con tintes criminales en lugar de servir al pueblo estadounidense. Fue, en términos llanos, tildado de servil por proteger los intereses privados del presidente sobre el bienestar público. Besant no solo se negó a investigar esta fuga de capitales y el enriquecimiento presunto de la familia Trump, sino que se escudó en tecnicismos absurdos. Cuando se le cuestionó por temas fundamentales, como la retención de fondos para vivienda social o por qué productos básicos para bebés siguen pagando aranceles mientras materiales tóxicos como el asbesto están exentos, no tuvo respuestas coherentes. Y lo más delicado, ¿bajo qué autoridad legal el Tesoro controla activos que, según la propia orden ejecutiva, pertenecen al pueblo venezolano? Es evidente que no pueden poner por escrito que se han apropiado de esos recursos. Besant se hundió en un mar de contradicciones, alegando primero que el Tesoro no tenía control, para luego decir que sí lo tenía a través de un acuerdo con el Departamento de Estado, documento que convenientemente no tenía a la mano. En una audiencia de este calibre, señores, eso es improvisación o complicidad. No estamos presenciando un simple debate partidista. Hablamos del secretario del Tesoro negándose a auditar operaciones financieras internacionales en Qatar, con empresas vinculadas a los Trump que poseen historiales dudosos. Admitió que no existe un contrato firmado con auditores externos para supervisar esos fondos, contradiciendo a otros funcionarios. Quedó retratado como alguien que no prioriza las finanzas de la nación, sino el encubrimiento de escándalos. Y en medio de todo esto surge el tema de Venezuela. Besant confesó prácticamente que el Departamento del Tesoro actúa como administrador de los ingresos petroleros venezolanos, canalizando el dinero a través de bancos en Qatar. Uno se pregunta, con la experiencia de los años, ¿por qué Qatar y no bancos estadounidenses? Si ya se han hecho con el control del petróleo venezolano, ¿por qué triangular los fondos? Independientemente de la situación con Nicolás Maduro o figuras como Delcy Rodríguez, el hecho es que el petróleo fluye y las ganancias no van a las arcas estadounidenses, sino a cuentas en el Medio Oriente bajo supervisión de una familia. Besant confirmó esto, no es un rumor. No existe una base legal clara ni un conflicto armado formal que justifique esta operación financiera. Al ser presionado sobre el estatuto legal, prometió explicaciones por escrito posteriores, una táctica dilatoria inaceptable cuando hablamos de la soberanía de recursos de otro país. Finalmente, se le confrontó con la realidad económica doméstica, la pérdida de más de 70.000 empleos manufactureros y la inflación persistente derivada de los aranceles. Increíblemente, citó estudios para decir que los aranceles no causan inflación, viviendo en una realidad paralela ajena al bolsillo de los estadounidenses. Y para cerrar, la cuestión bursátil, el aumento sospechoso de las acciones de la red social de Trump tras anuncios oficiales. Besant negó cualquier irregularidad, ignorando que los datos sugieren manipulación de mercado y uso de información privilegiada desde la oficina oval. Este tipo de espectáculos, amigos, no son solo un mal momento para un funcionario, son una radiografía de la erosión institucional. Cuando un secretario del Tesoro miente y tartamudea para proteger negocios privados, quien termina pagando la factura es la credibilidad del dólar y la economía de todos, no la familia gobernante.